Shabbat Shalom, amados hermanos. Hashem les bendiga enormemente en este día de Shabbat. Pues siempre pidiendo, rogando al Todopoderoso porque la bendición de nuestro Padre Eterno esté con nosotros en este día de Shabbat. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de poder dirigirnos a ustedes en este día santo, en este día de reposo, en el que todo el pueblo de Hashem reposa, pues esperando, mis amados hermanos, que todos estemos bien, en el nombre de nuestro Ribi Yehoshua, que así sea. Pues bien, mis amados hermanos, como vimos en la mañana, la parashá de esta semana es la parashá Vaigás, una parashá, bueno, pues bonita, hermosa. ¿Y por qué hermosa? Bueno, pues es donde finalmente, después de dos porciones que nos mantuvieron así en suspenso por lo que trataba de hacer Yosef, para ver si sus hermanos habían cambiado, al final, en esta parashá, bueno, Yosef se revela a sus hermanos. Así que estamos en la porción número 10, ya de la Torá, llamada Vaigás, que quiere decir y se acercó. Pues bien, vamos a estudiar en esta tarde, de verdad, con todo el deseo de nuestro corazón, el poder llegar a todos ustedes, al corazón de cada uno de ustedes, para que, pues, lo que enseñamos, lo que predicamos desde este lugar, desde esta Kehilá, pues pueda, mis amados hermanos, ser recibido de todos. Un saludo a todos, bendiciones de parte del Eterno para todos, para mis hermanos y para las personas que nos siguen. El Señor, que Hashem, nuestro Padre Todopoderoso, les bendiga. Bueno, si ustedes pueden ver allí en nuestra transmisión, el tema que vamos a estudiar en esta tarde es un tema relacionado con el Mashiach. Amén. Así que nuestro tema se llama el Mashiach, la segunda vez será reconocido de sus hermanos. Claro está, esto en alusión a la parashá de esta semana, a Yosef, ¿de acuerdo? Entonces, hemos preparado este tema esperando pues que podamos poder transmitir el mensaje en esta tarde. Ok, vamos a empezar entonces, como siempre, les pido que tengan sus escrituras a la mano. Las escrituras que normalmente les leo son las que el mundo conoce como Reina Valera. Ya ustedes saben, hemos explicado en otros momentos que, bueno, pues la usamos por ser la más conocida. Obviamente, sabemos que cuando se trata de revisar un asunto importante, pues vamos al hebreo para poder entender perfectamente qué es lo que Hashem quiso decir. Pero, pues, cuando nos dirigimos a todos y además sabemos que hay personas que, pues, solo tienen esta versión, pues por eso la utilizamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar al tema, esperando, mis amados hermanos, que, como les dije, tengan sus escrituras. Muy bien, en esta parashá, pues finalmente Yosef se da a conocer a sus hermanos, después de mucho dolor, de mucho sufrimiento por los cuales pasó Yosef, después de varios años. Ahora entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, si Yosef fue separado de su casa a los 17 años y bueno, y estamos en el segundo año de hambre, entonces pues han pasado 10
13 años, 20 años, 27 años casi. 27 años, mis amados hermanos, en los cuales Yosef no ha visto a sus hermanos. Entonces, en esta porción, Yosef se da a conocer a sus hermanos. Creo que muchos de nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la vida de Yosef, la vida de este patriarca, tiene muchos aspectos que se pueden comparar con la vida y misión de nuestro Ribi Yehoshua. Amén. No va a ser el caso hablar de ello en esta tarde, pero por ejemplo puedo mencionarles a ustedes que Jacob, el padre de Yosef, él sabe que sus hermanos le tienen aversión, él sabe que sus hermanos no le pueden hablar bien, él sabe que sus hermanos, odian a Yosef. Y sin embargo, así envía a su hijo amado, a su hijo preferido. Es lo mismo que hace Hashem al enviar a Yeshua al pueblo en un tiempo, en un momento, donde sabe que los dirigentes no lo van a recibir, no lo van a aceptar. Y eso es lo que hace Jacob, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes la similitud. Hay mucha similitud, ¿no? Yosef al final va a salvar a sus hermanos. Sus hermanos primeramente lo odian, luego lo van a querer mucho, lo van a amar mucho. Y eso es precisamente también lo que va a ocurrir con el Mashiach. En fin, muchas cosas, como decíamos, la vida de Yosef muestra que tiene relación con el Mashiach. De hecho, en nuestro tema vamos a explicar por qué, ¿de acuerdo? De hecho, no en balde en nuestro pueblo Israel, ya ustedes deben saber que nuestro pueblo Israel habla de dos Mesías, uno llamado Mashiach ben Yosef y el otro llamado Mashiach ben David. ¿Y por qué nuestro pueblo habla de un Mashiach ben Yosef? Bueno, pues no porque sea descendiente de Yosef, sino porque el Mashiach ben Yosef es un Mashiach, dice la tradición de nuestro pueblo, que tiene que venir primero que el Mashiach ben David. Y el Mashiach ben Yosef muere, ¿de acuerdo? Entonces vean ustedes más similitudes con nuestro Mashiach. Entonces nuestro pueblo Israel habla de un Mashiach ben Yosef, un Mashiach que sufre, un Mashiach que padece, un Mashiach, pero que al final no alcanza a concluir la redención de Am Israel, porque muere, ¿de acuerdo? Esa parte le toca al Mashiach ben David. También sabemos, mis amados hermanos, que esta idea del Mashiach ben Yosef pues aparece porque los sabios de nuestro pueblo, los hajamim de nuestro pueblo, tuvieron problemas para poder explicar dos textos de la Escritura. Uno de ellos es cuando ven, por un lado, que el Mashiach viene en las nubes, pero por otro lado ven al Mashiach que viene montado en un burro, en un pollino. Entonces dicen, bueno, ¿qué son dos Mesías? Al final, la idea que se quedó es que son dos Mesías, uno llamado Ben Yosef que muere y otro llamado Mashiach ben David, que alcanza a efectuar la redención de nuestro pueblo. Ahora nosotros sabemos que en realidad no se trata de dos Mesías, dos Mashiach, sino de uno que viene a cumplir dos funciones. Y por eso, mis amados hermanos, es que lo vemos así en la Escritura. Fíjense que nuestro pueblo Israel, hablando sobre estos dos Mesías, señala, dice, bueno, ¿por qué viene en un burro? Dice, bueno, si no lo merecemos, vendrá en un burro. Si lo merecemos, vendrá en las nubes. Ahora podemos entender también por qué el Mashiach hizo su aparición en Jerusalén montado en un pollino. Esto para decir, no con palabras, que Am Israel
los dirigentes de aquel tiempo que se habían corrompido no merecían que el Mashiach se revelara. ¿De acuerdo? Entonces, muchos aspectos de la vida de Yosef nos hablan claramente de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, cómo se va a comportar el Mashiach. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense, entonces es importantísimo que nosotros estudiemos la vida de Yosef para entender, para comprender. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros vemos a nuestro Ribi Yehoshua explicando las escrituras a sus talmidim, principalmente en la Torah. En Lucas o Hillel, capítulo 24, verso 27, se nos dice así, dice, y comenzando desde Moshe y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora sabemos, mis amados hermanos, como dice el Rab Dan Ben Abraham, que la escritura no nos va a decir, mira, esto es así y esto es así, de manera clara, de manera evidente, sino que nosotros tenemos que leer las escrituras para comprenderlas. Entonces, a través de esto podemos comprender que uno de los pasajes que debió declarar nuestro Ribi Yehoshua a sus discípulos es esta parte de Yosef, como diciendo, mira, si ustedes leen a Yosef, si ustedes comprenden la vida de Yosef, entonces podrán captar pues cómo es mi misión, qué tengo que hacer, cuándo seré aceptado y cuándo no seré aceptado. Por eso es que cuando dice que en nuestro Mashiach Yeshua comenzó desde Moshe, obviamente, claramente pasajes que nos hablen del Mesías no los hay, pero, por ejemplo, esto que estamos señalando de la vida de Yosef es como podríamos entender qué es o qué va a ser el Mesías. Muy bien, así que nuestro tema se llama que la segunda vez el Mashiach será, mis amados hermanos, reconocido de sus hermanos. Y obviamente, el título de nuestro tema obedece a lo que está señalado, en este caso en el libro de los Hechos, capítulo 7, del verso 9 al verso 15, cuando Esteban está hablando con sus hermanos acerca del Mesías, cómo sus hermanos no aceptaron a Yeshua, o gran parte del pueblo no aceptó al Mesías, principalmente los dirigentes, y en este discurso tan largo que vemos en el capítulo 7, allí Esteban, uno de los discípulos de Yeshua, en el capítulo 7, del verso 9 al verso 15, dice de esta manera, dice, y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a Yosef para Egipto, mas Hashem era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Misraim, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, Yosef fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de Yosef. Y enviando Yosef hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres. Vean lo que señala aquí Esteban en este largo discurso que tiene con sus hermanos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que ya ustedes saben la historia, hay hambre, Jacob manda a sus hijos a Egipto por comida, y algo curioso, los hermanos no reconocen a Yosef cuando lo ven. Yosef, fíjense que sí se da cuenta de quiénes son sus hermanos,
Aquí pueden haber varias explicaciones, como la edad cuando Yosef fue quitado de su casa, que ahora viste diferente, habla diferente, muchas razones, pero lo que nos interesa saber es que hasta la segunda ocasión, Yosef se revela a sus hermanos. Y sus hermanos pueden entender, pueden captar que es aquel hermano que ellos habían vendido hace muchos años atrás. Entonces vean ustedes que esto que estamos señalando ahorita va a ser un patrón que el Mesías va a seguir, que el Mesías va a realizar cuando Él venga. Esto quiere decir que así como Yosef no fue reconocido de sus hermanos la primera ocasión, lo mismo va a ocurrir con nuestro Mashiach, en este caso Yehoshua, ¿de acuerdo? Por diferentes razones, por diferentes motivos. No vamos a enfocarnos en eso, lo que nos estamos enfocando es que hasta la segunda ocasión fue conocido de sus hermanos. Entonces vean ustedes, esto que se escribe es importante, ¿de acuerdo? Entonces, porque es lo que básicamente va a suceder con el Mashiach, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de entrar de lleno, mis amados hermanos, a este tema tan maravilloso que es el que estamos abordando, sobre el Mashiach, de que hasta la segunda ocasión sus hermanos lo van a aceptar, quiero un pequeño tópico, muy pequeño, mis amados hermanos, señalar que quiero señalar que si Yeshua, mis amados hermanos, no es el Mashiach, porque obviamente nuestro pueblo Israel dice que Yeshua no es el Mashiach. Y ustedes pueden meterse a internet y van a ver que muchos señalan que Yeshua no cumple los requisitos para ser el Mashiach. Y también hay otros que dicen que Yeshua no es el Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces, en este pequeño tópico quiero señalar que si Yeshua no es el Mashiach, entonces realmente los que vengan después de Yeshua, ¿cómo se dice?, no calificarían como el Mashiach. Y el hecho de que nuestro pueblo Israel esté esperando al Mashiach, ninguno que venga después de la destrucción del año 70 podría calificar como el Mashiach. Por ejemplo, hay un grupo muy grande, ¿no?, los seguidores del Rabí, del Rab Menachem Schneerson, que señalan como que es el Mashiach. No puede ser. ¿Y por qué no puede ser, mis amados hermanos? ¿Por qué si Yeshua no es el Mashiach? ¿Por qué si la venida del Mashiach no la ubicamos antes de la destrucción del año 70 y entonces todas las personas que vengan después y que digan que es el Mashiach, nosotros podemos decir que no pueden calificar con el Mashiach? Si Yeshua no es el Mashiach, entonces nadie más lo puede hacer. ¿Saben por qué? Porque, mis amados hermanos, la venida del Mashiach tiene que darse cuando ciertas condiciones estén dadas. Si no están dadas esas condiciones, entonces no puede venir el Mashiach, ¿de acuerdo? Entonces el Mashiach tiene que venir cuando esas condiciones estén dadas. Y esas condiciones solamente estuvieron dadas en el primer siglo. Voy a explicar por qué, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué nosotros creemos fielmente que Yeshua es el Mashiach? Porque cuando Él hizo su aparición en la tierra de nuestro pueblo Israel, las condiciones estaban dadas. ¿Cuáles eran esas condiciones? Las condiciones de las que hablamos, mis amados hermanos, son la profecía de Daniel. Esa profecía que nosotros conocemos como la profecía de las 70 semanas. ¿Se acuerdan? Esa profecía ustedes la pueden encontrar en Daniel capítulo 9, versos 24 al 26. En ella se habla de que el Mashiach vendrá
al final de las 69 semanas. Entonces, como consecuencia de esto, mis amados hermanos, de esta profecía de las 70 semanas, y que el Mashiach tiene que venir durante esta profecía, ¿de acuerdo? Entonces, muchos de los sabios de nuestro pueblo situaron, mis amados hermanos, la venida, la aparición del Mashiach para la primera mitad del primer siglo. Muchos sabios de nuestro pueblo dijeron, los días del Mashiach ya pasaron. De hecho, muchos de nuestros sabios han dicho eso. Y lo triste es que no lo explican a nuestro pueblo Israel. De hecho, ustedes pueden ver algunos rabinos en algunos videos en YouTube que van a explicar que los días del Mashiach ya pasaron. Y entonces ellos explican por qué no le dicen al pueblo que si el Mashiach tiene que venir, sus días ya pasaron. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo explican? Ellos señalan el por qué. Entonces, muchos rabinos, viendo la profecía de las 70 semanas, dicen que la venida del Mashiach debió darse en la primera mitad del primer siglo. Entonces, también quiero explicar esto. Nuestro pueblo Israel espera al Mashiach por primera vez. Entonces, pero a pesar de que tienen ese pensamiento, muchos de ellos piensan que el Mashiach ya debió haber venido. Pero se quedan así asombrados, pasmados de que a pesar de que se entiende que el Mashiach debió haber venido ya, o sea que sus días ya pasaron, dicen pues seguimos señalando que lo seguimos esperando, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en esta comunidad creemos que así como este pensamiento que tienen algunos rabinos de que los días del Mashiach ya pasaron, nosotros decimos esos días de los cuales ellos hablan son los días de la primera mitad del primer siglo, cuando Yehoshua estuvo sobre la tierra de Israel. De hecho, no voy a mostrarles a muchos, solamente, por ejemplo, el rabí Moshe Abraham Levi, él dice sobre este tema, dice, he examinado, he indagado todas las escrituras y no he encontrado el tiempo claramente fijado para la venida del Mashiach, excepto en las palabras de Gabriel al profeta Daniel, las cuales están escritas en el 9º capítulo de la profecía de Daniel. ¿Qué dice este rab? Pues que él entiende, él comprende, él quiere saber cuándo debe hacer su aparición el Mashiach. Y de lo que se sorprende es que lo único que ha encontrado es que quien dice cuándo debe venir el Mashiach es el profeta Daniel. Y obviamente entiende que es al final de las 70 semanas, ¿de acuerdo? De esa profecía de Daniel. Y si eso es así, entonces la profecía de Daniel es algo que se cumplió ya hace mucho tiempo atrás. Dice, y solamente he hallado esto, ¿de acuerdo? También en el Targum de los profetas, Megilat 3a, está declarado lo siguiente, dice, y la voz del cielo salió y exclamó, ¿quién es aquel que ha revelado mis secretos a la humanidad? Y él siguió indagando la revelación por el Targum del significado interno de la hagiografía, pero una voz del cielo salió y dijo, basta. ¿Cuál fue la razón? Porque la fecha del Mashiach estaba señalada en él. Entonces, mis amados hermanos, la profecía de Daniel declara que el templo será destruido en algún momento después de las 69 semanas, después de que hace su aparición el Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, después de que hace su aparición el Mashiach, el templo debe ser destruido. Entonces, por eso decimos que si Yeshua no califica como el Mashiach, nadie más podría calificar como el Mashiach. Porque si no, imagínense, como dice el Rab Dan Ben Abraham, dice, bueno, para que las condiciones vuelvan a ser dadas, se necesita que otro templo
sea construido, aparezca el Mashiach, vuelva a ser destruido y luego vuelva a ser reconstruido. Fíjense la dificultad. Entonces, cuando Yeshua hace su aparición, el templo está 40 años después. 40 años después de la aparición de Yeshua como el Mashiach, mis amados hermanos, el templo es destruido. ¿De acuerdo? Después de las 69 semanas. Entonces, fíjense, acá quiero leerles esto. Dice, y concerniente a la remoción del cetro, el Talmud de Jerusalén, en el folio 24 de Sanedrín, declara, un poco más de 40 años después de la destrucción del templo, el poder de pronunciar sentencias capitales de muerte le fue quitado a los judíos. Como está escrito en el Talmud babilónico, capítulo 24, folio 37. Dice, cuando los miembros del Sanedrín se encontraron privados de su derecho sobre la vida y la muerte, una consternación general tomó posición de ellos, y ellos cubrieron sus cabezas con ceniza y sus cuerpos con arpillera, y exclamaron, ¿quién estará para con nosotros? Porque el cetro se ha quitado de Judá y el Mashiach no ha venido. Entonces, ¿qué es lo que entiendo de esto que acabo de leerlos? Bueno, que 40 años antes de la destrucción del templo, la decisión, la facultad de tomar decisiones de pena capital se quitó a nuestro pueblo Israel, ya ustedes saben, por el Imperio Romano. Al quitarle el que ellos tenían la facultad de matar a alguien, porque había infringido la Torah, se preguntaban, bueno, se nos ha quitado el cetro de Judá. Y nosotros entendemos que cuando el cetro de Yehudá se ha quitado, entonces aparecerá el Mashiach. O sea, se nos ha quitado el cetro y no ha aparecido el Mashiach. Lo triste es que el Mashiach sí estaba. El Mashiach había aparecido ya. Pero como estaban esperando a una clase de Mashiach, mis amados hermanos, entonces no pudieron verlo. Y ese fue el problema que tuvieron. Entonces, bueno, lo que les acabo de leer es para que vean ustedes que sí se entiende, mis amados hermanos, se comprende que ciertas condiciones tienen que ser dadas para la aparición del Mashiach. Lo estamos señalando ahorita, que Yeshua cumple al aparecer antes de la destrucción del templo, 40 años antes de esa destrucción que ocurrió al templo en el año 70. Ajá. Entonces, esta profecía de Daniel declara, mis amados hermanos, que el templo va a ser destruido en un momento después de las 69 semanas. Por eso el texto dice, hasta una entera consumación sobre el pueblo ya asolado. Y eso es indudablemente la destrucción del año 70. Ahora, Rabbi Yosef habla concerniente a ese segundo templo. Y dice, si yo hubiera estado allí, les habría dicho, no está escrito el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai, y estos, repito, no está escrito el templo de Adonai, el templo de Adonai, el templo de Adonai son estos, lo cual apunta a la destrucción del primer y segundo templo. Esto dice Rabbi Yosef. Dice, entonces, ellos estaban de acuerdo, mis amados hermanos, que ellos conocían que sería destruido. Pero, ¿sabían cuándo debía ocurrir esto? La destrucción, en este caso, del segundo templo. El rabí Abaye responde y dice, ¿no conocían ellos cuándo? Fíjense lo que dice este rabí Abaye. Dice, ¿no está escrito 70 semanas de años? Están determinadas para el pueblo y para la santa ciudad. Entonces,
Esto mismo, mis amados hermanos, está escrito en Yalkut, volumen 2, página 79d, y dice que esta profecía de Daniel era la que revelaba el cronometraje de la venida del Mashiach y la destrucción del templo. Entonces, es la profecía de Daniel la que indica cuándo tiene que aparecer el Mashiach. ¿De acuerdo? Recuerden, es un pequeño tópico que está hablando de que Yeshua es el Mashiach. ¿De acuerdo? Y que si él no califica, pues prácticamente nadie más califica. ¿De acuerdo? Y no calificaría por lo siguiente que voy a comentarles. ¿De acuerdo? Es muy importante lo que voy a señalar. Porque fíjense que según el relato del historiador Fabio Josefo, con la destrucción del templo que ocurrió en el aniversario de la destrucción del primer templo por Nebuchadnezzar, o sea, Nabucodonosor, este autor nos dice que se quemó el archivo donde estaban todos los libros con los registros genealógicos de la descendencia tribal y familiar, así como los derechos de herencia. Eso va a ocurrir en el año 70. Eso está señalado en el libro La Guerra de los Judíos por Fabio Josefo. Entonces, por tal motivo, los medios legales para determinar el linaje de los miembros de la tribu mesiánica de Judá y la tribu sacerdotal de Leví llegaron a su fin. O sea, ya como se quemaron, la cámara de Gazit, donde se guardaban todos los documentos, desapareció. Entonces, ya no se podía más saber determinar los linajes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si ustedes recordarán, mis amados hermanos, que por el año 132 al 135 hubo una rebelión judía dirigida por Shimon Bar Kokhba, ¿de acuerdo? Junto con Rabbi Akiva, que determinó que él era el Mashiach. Eso nos indica que después del año 70, los dirigentes judíos solamente podían determinar que alguien sería el Mesías, no tanto por su linaje, porque sabían de dónde venía, sino por sus dotes militares. Entonces, miraban a alguien que era capaz para algo y decían, este es el Mesías. De hecho, sobre Shimon Bar Kokhba hubo discusión entre los rabinos porque no sabían, no se podía determinar su linaje. ¿De acuerdo? Entonces, pero si era bueno en combate, si era bueno en la guerra, entonces podrían decir, bueno, lo vamos a llamar, que este es un Mesías y su origen es davídico. ¿De acuerdo? Ahora, David Flosher, mis amados hermanos, un académico, él sugiere que después del año 70 de la era común, el pretendiente mesiánico tenía que probar sus reclamos por sus obras, ya que en este periodo la descendencia davídica no era trazable. De hecho, en ninguna parte de la literatura judía del primer siglo se nos informa acerca de la descendencia davídica de Bar Kokhba. Y como comenté hace un momento, este hecho fue motivo de controversias entre los rabinos. Así que todo apuntaba que después de la destrucción del año 70, pues tuvieron que ajustarse y reinterpretar pues todo este asunto de la genealogía, ¿de acuerdo? Así que todo lo que tenía que ver con la comprobación genealógica del Mesías, ¿de acuerdo? Hay otro académico, el académico Rachmiel Freilam, dice que los líderes judíos del primer siglo también dedujeron de las escrituras que el tiempo del Mesías, como les decía, estaba cerca, ¿de acuerdo? Entonces, sigue diciendo este académico que los falsos mesías, sin embargo, no poseían las características de la Escritura. No buscaban probar su mesianismo por su linaje, porque era complicado, todo se había quemado, sino más bien por el poder de la espada y por medio de apelar a la liberación física. Todo esto, obviamente, pasando por alto que el Mesías debía tener pruebas de su descendencia,
ahora sí, de provenir del rey David. Entonces, por lo anterior, luego de que el templo fue destruido en el año 70, la era común, cualquiera podía haber reclamado ser de la descendencia de David por sus dotes militares. Pero ¿qué dice Rathmiel dice, pero el reclamo de el que nosotros decimos que es el Mesías, en este caso hablamos de Yeshua, fue hecho antes del año 70, cuando todavía la descendencia podía verificarse. Y esto es importantísimo, mis amados hermanos, porque cuando Yeshua empezó a ser identificado como hijo de David y la gente empezó a llamarlo hijo de David, y obviamente sabían de sus padres, de su papá y de su mamá, conocían dónde había nacido y todo, entonces la gente fácilmente antes del año 70 podría ir a una cámara del templo y poder verificar si en este caso Yeshua era descendiente del rey David. Si no hubiese sido descendiente, como muchas veces se plantea, porque fue adoptado por Yosef, entonces de un solo golpe hubiesen arruinado su idea de ser Mesías para Israel. Pero como podía verificarse, pues los archivos aún estaban, entonces es lo que dice Rathmiel Frydland, que los reclamos de que Yeshua era el Mesías fue hecho antes de la destrucción. Entonces, ahora, no estamos diciendo, mis amados hermanos, que por allí alguien sepa que desciende del rey David, porque algunos piensan que, por ejemplo, el Rab Menachem de Schneerson era descendiente del rey David. Pero está cuestionable, ¿cómo lo verifica? ¿Cómo lo señala? Pero en el caso de Yeshua, cuando los registros genealógicos existían, pues obviamente se podía hacer. Bien, creo que me extendí un poquito en este asunto. Volvamos al tema, volvamos a Hechos capítulo 7, ¿no? Donde estamos diciendo que obviamente Esteban está haciendo una exhortación muy fuerte a sus hermanos. Él está diciendo que siempre han sido rebeldes, que nunca han aceptado las cosas. Y en este caso señala pues que sus hermanos, los hermanos de Yosef, lo odiaban, lo vendieron a Egipto, que viene el hambre y que van a Egipto, descienden a Egipto, allá ven a su hermano, no lo reconocen la primera vez y van la segunda vez y Yosef es reconocido, o más bien Yosef se da a conocer a sus hermanos. Entonces, ahora, vamos a tomar solamente esta idea de que Yosef es conocido de sus hermanos hasta la segunda ocasión. Y que es lo que realmente sucede con nuestro Ribi Yehoshua. Nuestro Ribi, el Mesías, ya vino, como señalamos, en el primer siglo se presentó y los dirigentes, más que el pueblo, mis amados hermanos, los dirigentes no vieron a Yeshua como el Mesías, ¿de acuerdo? No lo vieron. Recuerden ustedes que son los dirigentes los que tienen que decir, este es el Mashiach. Ustedes recordarán cuando Moshe no reunió a todo el pueblo para decirle, Hashem me habló, Hashem estuvo conmigo y me mandó a liberarlos, sino Hashem fue con los ancianos y fueron los ancianos los que dijeron, es verdad lo que dice este hombre. Y luego todo el pueblo pues aceptó a Moshe como quien los iba a liberar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que podemos decir es que los dirigentes no vieron a Yeshua, mis amados hermanos, como el que los iba a liberar. Entonces, pero ahora con esta idea que vemos en Yosef, sabemos por qué. Porque sabemos que en la primera, Yosef no fue conocido de sus hermanos, ¿de acuerdo? Solo hasta la segunda. Entonces, esto es lo mismo que ocurrió con nuestro Ribi Yehoshua. Ahora, sabemos, mis amados hermanos, que no fue aceptado porque obviamente hay un plan, hay un proyecto. ¿Cuál es este proyecto? Que el Mashiach, antes de ser aceptado por el pueblo rotundamente, tiene que sufrir, tiene que pasar por el palacio del sufrimiento,
Lo mismo en este caso que pasó Yosef, ¿no? Yosef, primero, sus hermanos no lo querían, lo envidiaban, pues lo vendieron, ¿no? Querían matarlo, ¿de acuerdo? Entonces Yosef también pasó por sufrimiento antes, ¿verdad?, que sus hermanos lo aceptaran. Entonces, en este caso nosotros sabemos que el Mashiach no fue aceptado porque primero tenía que sufrir y tenía que padecer, ¿de acuerdo? O sea, primero tenía que cumplir un rol. El Mashiach está supuesto a cumplir 2 roles proféticos. Eso que nuestro pueblo, que los sabios de nuestro pueblo Israel vieron a 2 Mesías, uno que sufre y muere y otro que es victorioso. Esos son los 2 roles que tiene que hacer nuestro Mesías. Y eso es lo que explica Yeshua a sus discípulos. Por ejemplo, si vemos Lucas capítulo 24, del verso 25 al 27, él trata de explicar esto, porque obviamente también sus discípulos, como habían sido enseñados por los sabios de nuestro pueblo, de que esperaban un Mashiach invicto, un Mashiach que los liberaría del yugo del cual estaban con el cual estaban siendo oprimidos, entonces esperaban un Mesías, diríamos, no que sufre y que muera, ¿verdad? Entonces Yeshua tuvo que darse a la tarea de explicarle eso también a sus discípulos. Entonces dice del verso 25 de Lucas capítulo 24, dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moshe, por eso le decía hace un rato, pensamos que es desde lo que pasa con Yosef. Dicen, no han leído ustedes que Yosef la primera vez no fue conocido de sus hermanos. Pues eso es lo que a mí también me va a suceder, ¿de acuerdo? Dice, y todos los profetas declarábales en todas las escrituras lo que de él decía, ¿de acuerdo? Entonces el Mashiach tuvo que darse a la tarea de explicar por qué no sería recibido del todo, principalmente dijimos por los dirigentes. Entonces, este tema, mis amados hermanos, del sufrimiento y la muerte del Mashiach como un requisito para la redención de nuestro pueblo Israel, es un tema que Yeshua tendrá que explicar a sus discípulos para que sus discípulos puedan primeramente entenderlo y luego transmitirlo. Entonces, solamente después de la resurrección de Yahushua, sus discípulos entendieron este principio, que el Mashiach primero tenía que sufrir, ¿verdad? Tenía que morir, luego resucitar y luego, pues, vamos a decir, esconderse por un tiempo y luego volver, ¿de acuerdo? De hecho, ya una vez que los discípulos de nuestro Ribi entendieron esto, veamos a Kefa. Kefa, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, del verso 17 al 18, dice así, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también sus príncipes. Vean cómo es el asunto de los príncipes, los dirigentes. Sin embargo, Elohim ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach había de padecer. Entonces, Yeshua no podía presentarse ante el pueblo, ante nuestro pueblo Israel, como ese Mashiach ben David, como ese Mashiach que los va a liberar y que los va a llevar a otra, ¿cómo se dice?, a otra dimensión, ¿de acuerdo? Si antes no pasaba por los dolores, el sufrimiento. Y esto es lo que se van a encargar, fíjese, como de redoctrinar a los discípulos de Yeshua a sus hermanos de sangre, los judíos. Fíjense que Shaul, por ejemplo, en el capítulo, nuevamente de Hechos, capítulo 17, del 1 al 2, dice, pasando por Anfípolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y Shaul, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 Shabbatot disputó con ellos de las
Escrituras. Ustedes saben, mis amados hermanos, que al principio Shaul era un enorme opositor a la obra de nuestro Mashiach. ¿Y por qué se volvió ese opositor tan tremendo, Shaul? Porque Shaul no imaginaba, no le pasaba, no tenía esa idea de que el Mashiach muriera. Entonces, cuando vio a otros hermanos judíos que andaban enseñando que el Mashiach había venido pero que había muerto, decía, ¿cómo es posible? ¿De acuerdo? Pero ya ustedes saben que luego del encuentro que tuvo con nuestro Rabbi Yehoshua cuando iba hacia Damasco, desde entonces empezó a proclamar este principio, algo que él no aceptaba. Ajá. Y no solo eso, a decir que el único que cumplía esos requisitos era Yeshua. Si continuamos leyendo, del verso capítulo 7, del 3 al 4 de Hechos, dice, declarando y proponiendo, porque de eso se trataba, ¿no? Shaul iba y proponía que Yeshua era el Mesías, porque lo que había pasado con Yeshua era lo que las Sagradas Escrituras, el Tanakh, decía. Entonces dice, declarando y proponiendo que convenía, o sea, que era necesario, ¿no?, que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, el cual yo les anuncio, decía él, este es el Mashiach. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Shaul y con Silas, y de los griegos religiosos, grande multitud, y mujeres nobles no pocas. Entonces vean ustedes cómo se empieza a enfatizar este principio, que sería la razón por la cual el Mashiach vino, y el Mashiach no fue aceptado porque se esperaba a un Mashiach, diríamos, davídico y no Yosef, ¿de acuerdo? Sabemos que el Mashiach Yosef tiene que sufrir, e inclusive en la tradición de nuestro pueblo dice que tiene que morir. Ajá. Entonces, el asunto, mis amados hermanos, es que cuando los discípulos de nuestro Rabbi entendieron este misterio del sufrimiento, que el sufrimiento de los justos para expiar pecados, y se dieron cuenta que Yeshua era el único, mis amados hermanos, que podía llenar perfectamente esta exigencia, en la cual nuestro mismo Dios habló a Moshe, como hemos visto en otras enseñanzas, ¿verdad? Entonces, este principio de un justo sufriendo y muriendo a favor de Israel y por consecuencia a favor del mundo, mis amados hermanos, no es una idea que fuese extraída de fuera del judaísmo, sino ni es un invento cristiano, porque a veces el cristianismo se adjudica las cosas, sino es el corazón mismo del judaísmo. O sea que el judaísmo solamente, siempre ha aceptado este principio, solamente que obviamente en los tiempos en que está siendo oprimido, pues esperas otra cosa de tu Mesías, ¿verdad? Pero es algo que las mismas escrituras revelaban y que Shaul ya decía, miren, vean que el Mashiach tiene que sufrir, obviamente citando al profeta Yeshayahu 53, que tenía que morir, que tenía que ser martirizado, ¿de acuerdo? Entonces, antes de la aparición de nuestro Rabbi como Mashiach, o sea, como ese Mashiach que se revela, que sufre y que muere para ocultarse un tiempo y luego revelarse abiertamente al pueblo de Israel, esta idea había sido, mis amados hermanos, velada de la mente de nuestro pueblo. Aunque en la Torah tenemos tenemos alusiones a ellos, no es sino con nuestro maestro cuando este misterio es revelado definitivamente. Ajá. Entonces, ahora, también en las obras místicas de los sabios de nuestro pueblo, mis amados hermanos, se enseñan. Más adelantito, en un momentito más lo vamos a ver. Ajá. Entonces, en las Escrituras se nos dan estas alusiones a este misterio de la redención. Por eso es que tomamos ese tema, por eso es que ahora podemos ver, mis amados hermanos, por ejemplo, que Yosef, cuando estuvo en Egipto,
tuvo dos grandes encuentros con sus hermanos. Y los mismos hermanos que lo rechazaron y lo vendieron, cuando se encontraron con él en Egipto, no le reconocieron, aunque Yosef le salvara la vida, porque el hambre era muy tremenda. No fue, mis amados hermanos, hasta este segundo encuentro, el que menciona la parasha de esta semana, cuando Yosef se revela total y abiertamente a sus hermanos. Ahora, pero este asunto de que solamente hasta la segunda vez se reconoce a quien Hashem envía para salvar al pueblo, no solo pasa con Yosef. Lo mismo sucedió con Moshe mismo. Cuando Moshe tuvo su primera revelación hacia nuestro pueblo Israel, ¿se acuerdan ustedes cuando mató al egipcio, verdad? Porque quería salvar la vida de otro judío. ¿Qué le dijeron sus hermanos? Parece que la historia se repite. Le dijeron, ¿quién te ha puesto sobre nosotros como por príncipe y libertador? Fíjense, Moshe se presenta, ¿no? y el pueblo dice, ¿quién eres tú? ¿No? ¿Quién te ha puesto por príncipe o libertador? ¿Qué hace Moshe? Bueno, ante eso, Moshe se oculta de ellos hasta una segunda ocasión. Cuando en esa segunda ocasión Hashem lo envía, ¿verdad? Le da un trabajo que realizar, se presenta ante el pueblo para salvarlos, ¿y qué hacen? Aceptan a ese Moshe. Ajá. Entonces, pero lo que podemos decir es que esto estaba oculto hasta que, mis amados hermanos, hasta que Moshe mismo, hasta que el Eterno lo revela a los hijos de Israel. Por eso es que, si volvemos a leer Lucas 24-26, dice, no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y entrara a su gloria. O sea, Yeshua tuvo que explicar esto, ¿de acuerdo? También en Lucas capítulo 24-44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que les hablé, aún estando con ustedes, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas en la Torah de Moshe, en los Nevi'im y en los Ketuvim. Entonces, cuando dice en la Torah de Moshe, obviamente se refiere a los secretos que están ocultos en las porciones, y uno de esos secretos es la vida de Yosef. Ajá. Entonces, sabemos, mis amados hermanos, que Yeshua se reveló a sus discípulos íntimos como el Mashiach ben David. Pero también sabemos de él mismo que él mismo le decía a sus discípulos y a las personas que llegaban a entender que él era el Mashiach ben David, que les decía, por favor, no digan, no señalen, ¿de acuerdo? Porque Yeshua mismo sabía que venía a cumplir primero un rol. Vamos a decirlo así, el rol de Mashiach ben Yosef. El Mashiach que tiene que sufrir y que tiene que morir. Una vez que el Mashiach cumple con esta misión, que el Mashiach es resucitado por Hashem, entonces, y que se levanta de entre los muertos, va a cumplir la totalidad de lo que Hashem tiene en su programa, ¿de acuerdo? De lo que Hashem tiene para redimir a su pueblo Israel y obviamente a todas las personas del mundo que se adhieran a nuestro pueblo de Israel. Ahora, esto que estoy diciendo, obviamente como nosotros ahora tenemos los escritos de los discípulos de Yeshua, pues decimos, pues esto es muy fácil de entenderlo, es muy fácil de verlo, pero para los discípulos de nuestro Ribi no era tan fácil, no fue tan fácil entenderlo así. Por eso es que vayan a Mateo capítulo 16, del verso 21 al 23, y dice así, desde aquel tiempo comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Kefa, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
Entonces él, volviéndose, dijo a Kefa: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Hashem, sino lo que es de los hombres. ¿Por qué Kefa se opone a que Yeshua, al que él cree que es el Mashiach, vaya y muera y sufra? Porque obviamente Kefa no está familiarizado con esta idea de que el Mashiach tenga que morir. Entonces se priorizó la idea de un Mesías Ben David, que es en todos los aspectos victorioso, sobre el Mashiach Ben Yosef, ¿de acuerdo? Sobre un Mashiach sufriente. Entonces ya sabemos que Yeshua regañó, exhortó muy duramente a Kefa llamarlo Satanás, ¿de acuerdo? Obviamente Satán no se metió en Kefa, ¿de acuerdo? Satán es una metáfora, solo que estaba siguiendo los mismos ideas, los mismos de Satán, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya luego explicaremos esto. Entonces, regaña a Kefa, ¿de acuerdo? Y le da una lección. ¿Cuál es la lección? Que una lección enorme, grandísima, que nosotros todos tenemos que aprender, es que para un sadik, para un justo, para alguien que ha sido tomado por Hashem para una misión, el éxito que él pueda tener en la vida no se mide por las circunstancias que uno percibe con los ojos, sino por aquello que está escrito en la Torah y revelado en la Torah. Y que para un sadik no importa lo que la Torah demande para su cumplimiento. Así tenemos a Abraham que dice: Hashem quiere que sacrifique a mi hijo, lo voy a hacer. Esa es la mentalidad de un sadik. Entonces, Yeshua le dice a Kefa: no tengo miedo de sufrir, no tengo miedo de padecer. Obviamente, mis amados hermanos, como ser humano que era, cuando se llegó el momento, pues sabemos que tuvo miedo, pero por eso le pidió fuerza a Hashem. Amén. Por eso le dijo: ayúdame en estos momentos que te necesito. ¿De acuerdo? Entonces, ahora también sabemos, mis amados hermanos, que esta idea que tenía Kefa era la misma idea que tenía la mayoría de los judíos y los dirigentes del primer siglo de nuestro pueblo. Esta es la misma idea teológica que en este caso Shaul tiene. Y por eso sabemos, ¿verdad? Esto explica por qué se transformó en el enemigo más peligroso del movimiento de nuestro Ribi Yehoshua. Porque Shaul, mis amados hermanos, no podía aceptar la idea de un Mesías que sufre y muere por la redención de Israel. Entonces, para él el Mesías debería surgir de los vivos y no de los muertos. Y pues ahora se topa con muchos de sus hermanos que andan anunciando a un Mesías que murió, ¿de acuerdo? Y que murió de manera denigrante. Eso es tremendo para aceptar. Ajá. Entonces, nuestro Ribi Yehoshua demostró, por lo que enseña en las Sagradas Escrituras, que no puede efectuar la redención de Israel si primero no pasaba por las pruebas de sufrimiento, por el rechazo del pueblo, por la muerte, para que sí pudiese ser insuflado con el don divino de la inmortalidad. Y ahora que es inmortal, ¿no? Porque Hashem lo hace inmortal, libre para siempre de la muerte, entonces todas las demandas que exigen, ¿verdad?, para que nuestro pueblo Israel sea redimido, y que nuestro Padre Todopoderoso puso en las Sagradas Escrituras, entonces nuestro Ribi Yehoshua puede cumplirlo. Porque ¿cómo podría ser Ben David si cualquiera, en este caso, lo podía matar? ¿De acuerdo? Entonces primero tenía que morir, luego ser insuflado con el don de la mortalidad, y ahora sí poder cumplir el rol profético de Mashiach Ben David. Ajá. Entonces, es por esa razón que vimos hace un momento que Shaul llegaba a la sinagoga de sus hermanos judíos y mostraba por las Escrituras que el Mashiach debía sufrir, debía morir y debía ser resucitado. Ajá.
Entonces, este misterio, mis amados hermanos, del cual les hablo en estos momentos, tiene aceptación entre los maestros de nuestro pueblo Israel. Nada más que no son muy conocidas las fuentes místicas de nuestro pueblo. Hablan de un Mesías que sigue este patrón. ¿De qué patrón hablo? De un Mesías que primero aparece y no es reconocido. Entonces se esconde y es exaltado. Luego aparece otra vez, exaltado, y finaliza su obra. Este es el patrón que debe seguir el Mesías. Y es un patrón que en las fuentes místicas de nuestro pueblo se sabe, se conoce, y que los grandes maestros, los sabios de nuestro pueblo, han llegado a plantear. Por ejemplo, el Zohar, en la Parashá, en el comentario que se hace sobre la Parashá Balak, dice así: el Mesías deberá morir, ascender a un estado espiritual superior y luego regresar otra vez, pero ahora con el nuevo nivel espiritual obtenido. Esto es lo que dice el Zohar. Entonces, ¿qué ven ustedes? El rabino Haim Vital, que fue discípulo de Larizal, dice lo siguiente, dice así: así como encontramos a Moshe Rabenu ascendiendo al cielo en cuerpo y alma y permaneciendo allí 40 días para recibir la ley divina, de la misma manera el Mesías, con ayuda de Hashem, tendrá el mérito de obtener un alma superior que la capacitará para cumplir su misión, permitiéndole así reconocer que en efecto ha sido él escogido para el oficio de Mashiach, aunque nadie más tendrá conciencia de esto. Es dicho secreto el que se refiere el Zohar cuando afirma que el Mesías será revelado, pero nadie lo percibirá. Así pues, levantado al cielo como Moshe, volverá de nuevo para ser completamente revelado y todos lo verán. Entonces, será entonces que la totalidad del pueblo judío descubrirá su identidad y correrán a él. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo ven lo que dice el Zohar? Obviamente mucha de la fraseología que usa el rabino Haim Vital, algunas no estamos de acuerdo, pero con lo que estamos planteando de que el Mashiach viene, se oculta y que no es percibido y que luego aparece y que es recibido por la totalidad, eso es lo que nos interesa en estos momentos. ¿De acuerdo? Rashi, alguien más conocido, ¿verdad?, cuando comenta al profeta Daniel, dice lo siguiente, dice: el rey Mesías se revelará a sí mismo y luego se ocultará para luego revelarse una vez más, como es dicho en el Midrash sobre Ruth y en los poemas del Rabí Eliezer HaKalir. ¿Ya lo que dice Rashi? Entonces, están siguiendo este patrón que dijimos hace un momento. ¿De acuerdo? El Midrash Ruth Rabbah 5.6 dice lo siguiente: Rabí Berequía dijo en nombre de Rab Levi, el futuro redentor, obviamente el Mashiach, será como el primer redentor Moshe. Así como el primer redentor se manifestó y luego fue escondido de ellos, así el futuro redentor les será revelado, pero luego escondido. ¿Cómo ven ustedes? Esto aparece en las obras místicas de los sabios de nuestro pueblo, ¿de acuerdo? Bien, tenemos también a don Isaac Abarbanel, un judío español del siglo XV, que es considerado una de las mentes filosóficas más grandes, de las mentes místicas y expositoras de la Torah más importantes de la generación, de su generación, dijo lo siguiente. Eso dice don Isaac Abarbanel, un judío español. Dice:
el Mesías tendrá que morir a fin de purificar del pecado a su generación. Y deberá esperar en el Espíritu, en el paraíso, cielo, hasta que sea levantado de entre los muertos, como dice el Tratado Talmúdico Sanedrín 98b. Entonces, como es evidente, mis amados hermanos, de estas personas apreciadas, porque creo que de alguna manera Hashem les reveló los secretos que están en la Torá, mis amados hermanos, de los sabios, de los exégetas de nuestro pueblo, que tienen una reconocida autoridad, confirman lo que estamos diciendo y confirman las palabras de nuestro Santo Maestro Yeshua. Y con esto nos prueban que nuestro Santo Maestro Yeshua es un profeta verdadero, porque con esto entendemos que el Mashiach debe seguir este patrón. ¿Cuál es el patrón? Se lo repito, primero aparece y no es reconocido, entonces se esconde y es exaltado, luego aparece otra vez, ya exaltado, para finalizar su obra. Entonces, como dijimos hace un momento, esta idea, este patrón, no es una idea cristiana, sino judía. Lo estamos viendo en los sabios de nuestro pueblo. No proviene de Nicea, ni de ningún concilio del catolicismo. Proviene de nuestros profetas, proviene de los sabios de nuestro pueblo judío. Por lo tanto, si nosotros aceptamos este patrón, no estamos aceptando nada cristiano, sino una verdad judía, podríamos decir tan clara como la luz del día. Entonces, tenemos que decir, mis amados hermanos, que esta aparición final, cuando el Mashiach se revele a sus hermanos, como lo hizo Yosef, ¿verdad?, será un evento que va a superar toda manifestación previa que haya hecho Hashem sobre la tierra. De hecho, se señala que es incluso más grande a Har Sinai, a cuando Hashem se manifestó en el monte Sinaí, a todos los milagros. De hecho, tenemos una cita del profeta Jeremías, que advierte, señala que el segundo éxodo va a superar al primero. Fíjense qué es lo que dice este profeta. Jeremías 16, del verso 14 al verso 15. Dice: empero aquí vienen días, dice Hashem, que no se dirá más, vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde los había arrojado, y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, ya ven que todo ahorita tiene relación, atingencia con el éxodo de Misraim. Bueno, pues llegará un momento en que nos tendremos que olvidar de todo lo que tiene que ver con Misraim, ¿de acuerdo? Porque esto que menciona el profeta será más grande. Entonces, es la redención que va a hacer nuestro pueblo Israel, es la redención que hará nuestro Mesías hacia su pueblo Israel, la revelación final, donde el pueblo aceptará a nuestro justo Mesías, Yeshua. Obviamente esperamos esa revelación, esperamos esa manifestación de nuestro Mesías, ¿de acuerdo? Cuando todo nuestro pueblo Israel sea salvo, cuando todo nuestro pueblo Israel, mis amados hermanos, pueda percibir, entender que es Yehoshua, el Mashiach, el cual Hashem había señalado para ser desde un principio. Amén. Ya vamos a terminar. Dice Romanos, capítulo 11, 25 al 27. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean acerca de ustedes mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador,
que quitará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. ¿Qué es lo que esperamos? Que el Mashiach venga y le diga, como le dijo Yosef, acérquense, yo soy Yosef. Acá no iremos esas palabras, diremos, acércame, yo soy Yeshua, el Mashiach. Yo soy el que vendieron, ¿de acuerdo? Y tristemente, mis amados hermanos, nuestro pueblo Israel vendió a Yehoshua al mundo. Y así como Yosef estuvo en Misraim, que significa el mundo, bueno, así también ha estado. Pero finalmente se revelará, ¿verdad? Dice aquí, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel. Este es mi pacto, con ellos un pacto, cuando quite sus pecados. ¿Amén? Entonces esperamos ese momento, esperamos ese... Me imagino que Yosef lo disfrutó mucho, lo gozó mucho cuando pudo decirle a sus hermanos, yo soy Ani Yosef, yo soy Yosef. Amén. En Zacarías capítulo 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, Ben Yahib, sobre hijo amado, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. ¿Se acuerdan que después de que Yosef le dijo a sus hermanos, yo soy Yosef, sus hermanos dicen, no podían decir nada? Eso va a suceder cuando Yeshua le diga a sus hermanos, yo soy hermano de ustedes. Amén. No se angustien por lo que me hicieron, no tengan dificultad por lo que me hicieron. Yo tenía que pasar por todo ello. Yo tenía que sufrir, yo tenía que padecer. Era algo que no podía decirles, pero tenía que suceder. ¿De acuerdo? Zacarías capítulo 13, verso 6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él les responderá, con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Porque eso será para ellos, nuestro pueblo. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, ¿se acuerdan cuando José abrazó a sus hermanos? Sus hermanos, una alegría inmensa, amén. La segunda vez sus hermanos pudieron notar que Yosef era su hermano, aquel que habían despreciado, habían odiado, querido hasta matar. Él era Yosef. Por último, mis amados hermanos, Romanos capítulo 11, del verso 11 al verso 15, dice así, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Shaul, hablando sobre nuestro pueblo Israel, diciéndole a los que ahora forman parte de la comunidad creyente en Yeshua como el Mesías, dice, ¿han tropezado? Nuestro pueblo ha tropezado para caer, quedarse allí postrado, ya no levantarse más, ya no ser más el pueblo de Hashem. Dice, en ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Pero vean lo que dice a continuación. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos es la riqueza de los gentiles, porque ya ustedes saben que la gente se burla de los judíos, y piensan que es un pueblo maldito, y piensan que es un pueblo que ha sido desechado. Dice, si la falta de ellos, el no haber reconocido al Mashiach por su dirigente, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más será el henchimiento de ellos? ¿Cuánto más será cuando ellos sean recibidos? ¿Qué será? Dice, porque a ustedes les hablo gentiles, por cuanto pues yo soy Shaliach de los gentiles, mi ministerio tengo que honrar, tengo que ser veraz con ustedes, porque si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvo a alguno de ellos, porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Eso es, cuando el Mashiach se revele por segunda ocasión para nuestro pueblo Israel, será por primera ocasión
pero ya entendimos, mis amados hermanos, que algunos creen que la aparición del Mesías debió ya darse. Entonces, cuando nuestro Mesías se revele y le diga, yo soy Yeshua, su hermano, quienes ustedes vendieron, quienes ustedes despreciaron, quienes ustedes no aceptaron, acérquense conmigo. Dice Shaul, ¿qué será eso? Solo será vida de los muertos. Amados hermanos, en nuestro Ribi Yehoshua, tengan ustedes una semana maravillosa, a pesar de las circunstancias en las que estamos. El Señor les bendiga a todos, cuídense mucho. Vamos a estar contentos, vamos a ser felices, alegres, siempre gozosos. Amén, que es una mitzvah muy grande. Bendiciendo siempre al Señor de todo nuestro corazón, creyendo fielmente que Yeshua es el Mashiach que Hashem ha enviado para su pueblo Israel. Hashem sea con todos ustedes, hermanos. Shabbat Shalom.